Carlos, por favor, sin mayor preámbulo, adelante, por favor. Vale, muy bien, pues muchas gracias, Ricardo. Y nuevamente, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por conectarse el día de hoy a la sesión. Bueno, antes de entrar de lleno sobre el comentario a la lectura, me gustaría en esta ocasión comenzar dándoles la palabra. Tal vez si a propósito de lo que se estuvo diciendo la sesión pasada, todavía quedara alguna duda que les gustaría que se aclarara, pues les pediría que me lo hicieran saber en este momento y a partir de eso, pues retomaría el curso de la exposición, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Jesús, por favor. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenos días a todos. Carlos, muchas gracias. Pues bueno, igual al final de la sesión pasada, comenzábamos más o menos en el diálogo, en la discusión de si había un tipo de logos divino, un logos humano, y esto a raíz de unas líneas, me voy a permitir leerlas. Las razones, o sea, las palabras para que sean buenas, tienen primero que ser reales. Obra nuestra de los hombres lo son siempre. Lo que debe averiguarse entonces es de qué modo la palabra es el ser y no el aire que sale de la boca. Esto de Nicole. Entonces, mencionabas también que Nicole tiene dentro de la tradición de la que viene a Escoto y a Nicolás de Cusa. Entonces mi pregunta primero era ver qué tanto seguía Nicolás de Cusa en este sentido de los diálogos del idiota, eh, al traer a cuenta, pues, o bueno, más bien me gustaría traer a cuenta también unas partes del propio Nicolás de Cusa, que, bueno, también me gustaría leerlas aquí y ver hasta qué punto sigue el mismo argumento de Cusa y hasta qué punto estaría de acuerdo Nicole en decir que a pesar de que la propia palabra es el ser, tal vez habría una suerte de ser que no puede ser dicho también por la propia palabra. Entonces, leo unas partes de Cusa. Dice Nicolás de Cusa en esta obra: todo nombre está unido a la cosa en el mismo momento en que la forma adviene a la materia, y que es verdadero que la forma lleva consigo el nombre, puesto que los nombres existen, no a partir del momento en que son impuestos, sino que existen desde la eternidad. Y aquí empieza a hablar del argumento sobre la cuchara. Él está haciendo cucharas de madera. Dice, la cuchara no tiene un ejemplar distinto fuera de la idea de nuestra mente. En efecto, si bien el escultor o el pintor toman de las cosas los ejemplares de los entes que procuran representar, yo no hago así al extraer de la madera y del barro las cucharas, copas y ollas. No imito en esto la figura de ninguna cosa natural. Estas formas de cucharas, copas y de ollas se realizan únicamente por medio del arte humano. Por ello, mi arte es más creador que imitador de figuras creadas. Aquí en este primer punto me gustaría también, como otra pregunta al margen, esta obra humana podría comprenderse como la propia palabra, es decir, la palabra creadora, en tanto que la palabra expresa o da a conocer una forma ya contenida, como que saca y da a luz a la forma. Y bueno, continúo con Cusa. La forma infinita es solamente una y simplísima, y resplandece en todas las cosas como el más adecuado ejemplar de todas las cosas capaces de ser formadas y de cada una singularmente. Lo inefable no está aferrado por ninguno de los nombres impuestos por el acto de la razón. Por tanto, una cosa que cae bajo un nombre es imagen de su ejemplar inefable, propio y adecuado. Uno solo es, pues, el verbo inefable, que es el nombre preciso de todas las cosas que poseen un nombre producido por un acto de la razón.
y este nombre inefable resplandece a su manera en todos los nombres, puesto que es una nominabilidad infinita de todos los nombres y la enunciabilidad infinita de todo lo que puede expresarse por medio de la voz, y de ese modo, todo nombre es la imagen del nombre preciso. Y bueno, para concluir esta idea que hablábamos del nombre, el logos divino y el logos humano, Dios es la precisión de cualquier cosa. Por ello, si de una cosa se tuviese ciencia precisa, se tendría necesariamente la ciencia de todas las cosas. Y si se conociese el nombre preciso de una sola cosa, se conocerían también los nombres de todas las cosas, porque no existe la precisión más acá de Dios. En este sentido, ¿qué tan de acuerdo estaría Nicole en este argumento de Cusa, dado que incluso pareciera que viene de él, en el sentido de que todo nombre, vuelvo a repetir, da a conocer, expresa propiamente la forma de algo al ser nombrado y es obra humana, pero a la vez, ¿qué tan de acuerdo estaría en asumir que este nombrar humano corresponde al nombrar divino, pero que a su vez, al nombrar, no puede nombrarse ese ente, podríamos decir, Dios, ese ser? Sería más o menos la pregunta. Ok, muchas gracias, Jesús. Bueno, pues vaya pregunta para empezar. Mira, pienso que ciertamente hay un reconocimiento por parte de Nicole de estos pensadores, de estos egregios maestros de la filosofía de la escuela, como les solía decir Nicole, ¿no? De la escolástica, o que están en diálogo con la escolástica. Pero también pienso que no estaría siguiendo completamente a Cusa en el planteamiento tal como lo estás trayendo a colación. ¿Por qué no? Porque, de hecho, justo hacia allá íbamos en el texto de Nicole, ¿no? La palabra comporta forma, digámoslo así. O sea, en cierto sentido, nos lo va a decir Nicole en unos momentitos más, la palabra le coloca forma a la realidad. Pero no es sencillamente que podamos declarar de manera inmediata que la realidad posee de suyo las formas ya dadas, ¿no? Digamos, dentro del verbo divino, el logos divino colocaría formas en lo real y el logos humano reconocería dichas formas y las expresaría verbalmente. Digamos, esa sería como, para decirlo muy rápida y muy esquemáticamente, el camino, ¿no? Pero lo que acá está planteándonos Nicole, sin meter al logos divino por el momento, es justamente que siempre hay algo más que solo el logos. Esto por un lado, ¿no? Es decir, en efecto hay el reconocimiento, y Nicole no va a tener empacho en declararlo tal cual, de la realidad, ¿sale? Ahora, eso en Nicole después va a adquirir otra dimensión, o mejor dicho, va a ser lo que Nicole va a igualar en varios momentos de su obra con el ser, ¿no? Digo, por eso, justo decíamos al final de la sesión pasada, en el esquema del planteamiento filosófico nicoliano, lo primario siempre es el ser, ¿sí? El ser está ahí siempre, como es presencia, ¿sí? Y tras el ser, podríamos decirlo así, no tras, digamos, en otro momento, podríamos decirlo de esta manera, solo con fines esquemáticos, el logos, ¿sí? El logos, al hablar, al declarar, coloca formas para hacer cognoscible lo que hay ahí en la realidad, por un lado, pero siempre que hace esto, inevitablemente justo da con el ser. O sea, ¿de qué habla siempre el logos? De lo real, del ser, digamos, ¿no? Ahora, la cuestión acá que me parece interesante es que para Nicole el logos le da forma a la realidad, ¿de acuerdo? Pero ojo, cuando digo que le da forma a la realidad, no quiero decir que literalmente el logos coloca materialmente o
vamos a decirlo así, inteligiblemente e idéticamente las formas a la realidad en tanto que tal. Es decir, cuando dice Nicole que formamos a la realidad, en lo que parece querer decir, según el texto, es que nos formamos para podernos hacer inteligible la realidad nosotros mismos, a través de la palabra, ¿sí? Y en ese sentido es que al formar la realidad, como dice Nicole, nos formamos también a nosotros mismos, ¿sí? Nos hacemos de lo real del modo que es nuestra propia medida, como va a decir Nicole, ¿no? ¿Cuál es nuestra medida? Pues el logos, precisamente, la palabra. En ese sentido, no parece seguir en este punto acusa, en el entendido de que la forma del logos del ser humano, ¿sí?, se corresponde con la forma del logos divino en lo real, ¿no? Esa correspondencia no la va a declarar por lo pronto Nicole, y de hecho, tratando de recapitular muy rápidamente la obra de Nicole, en sentido estricto tampoco lo va a dejar declarado en otras obras de Nicole mismo, ¿no? Es un misterio en todo caso, justamente a ese nivel lo va a dejar, cómo es que Dios ordena lo real, si es que tiene sus formas íncitas, ¿no? Lo que sí va a decir Nicole que hay en lo real son los principios que después de hecho van a ser la base de la ciencia, ¿no? Que ya los enunciaré en un momento más también, pero más bien, más que una correspondencia y una adecuación entre logos divino y logos humano, lo que hay más bien es el modo en el cual el logos humano recrea, ¿no? O sea, vuelve a crear, ¿verdad?, lo que es, ¿no?, el ser, digámoslo así. Y en ese sentido, dota de una forma otra, permíteme decirlo, en todo caso, a aquello que hay allá, ¿no? Y digo en todo caso, con la salvedad de que es difícil saber, más allá de nuestro logos, si hay formas independientes del mismo, ¿no?, de nuestro logos, ¿no? Es difícil saberlo. Entonces, por eso iría por acá la salvedad, ¿no? Entonces, pero el planteamiento es por demás sugerente, Jesús. Te agradezco mucho la pregunta, ¿vale? Bueno, no sé si alguien quisiera decir algo más al respecto, o si no, pues ya avanzamos sobre el texto, ¿vale? Muy bien. Pues justo de la cita que planteaba Jesús ahora, ahí está el texto nuevamente. Esa es la cita que mencionaba Jesús. Nicole, inmediatamente no lo resalté, pero lo leo para que lo que sí resalté a continuación tenga sentido, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas. Bueno, está obviamente está recordando la célebre cita de Protágoras, ¿no? Pero Nicole pide que uno piense de un cierto modo esta afirmación, ¿no? Justamente la forma en la cual Nicole se va a apropiar de esta expresión protagórica es esta, ¿no? La condición humana está medida, ¿sí? Muy bien. Dice Nicole, que cada hombre, ¿sí? Que cada hombre tenga su medida quiere decir que su capacidad es limitada y que en ella no puede caber, por grandes que sean sus esfuerzos, ¿sí?, sus esfuerzos de comprensión. Continúa Nicole, solo lo que es limitado es capaz, ¿no? Esto es muy importante. Solo lo que es limitado es capaz. El infinito no es una medida de capacidad, ¿no? Y claro, aquí en cierto sentido, con base en lo que preguntabas, Jesús, estaría respondiendo, ¿no? O sea, el infinito sería la medida de Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no tendría urgencia de capacidades, ¿no? ¿Por qué? Porque él ya es en acto todo, digamos, ¿no? Dice Nicole, el hombre, por consiguiente, es capaz porque es limitado o medido, ¿no? Es decir, el ser humano tiene facultades, ¿no? Podríamos decirlo de esta otra manera, a eso se refería con ser capaz, ¿no? En virtud de que, pues, te es limitado. Y la medida o el límite de lo humano no es otra cosa sino el logos, la palabra, ¿no? Por eso remata Nicole diciendo, la palabra es la medida humana de todas las cosas, ¿sí? Es la capacidad suprema, pero limitada, esto es importante, o sea, el logos no es infinito, el logos no es omnipotente, ¿sí? O sea, por eso justo no es un logos divino, sino que está siempre constreñida. El logos
aunque puede mucho, no lo puede todo. Esto es un poco lo que quiero decir, ¿sí? Y dice Nicole, esa capacidad suprema de que disponemos para, aquí la palabra que utiliza Nicole es tan pertinente, para habérnoslas con la realidad, empezando con la nuestra propia, ¿sí? O sea, la palabra es el modo con el cual nos las habemos con la realidad. Claro, esta expresión de que nos las habemos con la realidad es interesante porque, por supuesto que significa en un momento que la palabra es con lo cual tenemos el encuentro con lo real, ¿no? Podríamos interpretarlo en este modo, pero también, y aquí quisiera hacer una derivación a partir del verbo haber que está ahí utilizando Nicole, es que la palabra es con lo cual habitamos lo real, ¿sí? Es el modo en virtud del cual podemos justamente tornar hóspito, ¿sí? Lo que de suyo no sabemos cómo pudiera ser. La palabra permite que lo que es, ¿sí? Lo real, ¿sí? Sea habitable por el ser humano. Pero, claro, es un modo que torna habitable, pero esto no quiere decir que gobierna y determina la realidad completamente. Es decir, el logos permite que estemos allí, pero esto no quiere decir que gobierne cabalmente lo real. Siempre va a haber un límite para la palabra, ¿no? Y en esta medida, justo no es omnipotente. El logos no lo puede todo, aunque pueda mucho. Insisto con esta expresión, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué está pasando ahí? O sea, este acto de habitar lo real, ¿verdad? Diríamos que justo sería dotar de forma a lo real, ¿sale? ¿Sí? Digamos, se moldea al modo en el cual somos los humanos, ¿sí? Pero esto quiere decir que se moldea lo real al modo humano, pero esto no quiere decir que todo lo real se convierte en algo humano, ¿sí? Siempre hay una diferencia de grado muy relevante, muy importante, y que nunca se podrá rebasar, ¿no? Lo que es lo real, ¿no? O como me gusta más pensarlo, lo que hay siempre rebasa por mucho, ¿sí? O bueno, vamos, quítenlo del por mucho, porque no podría medirse, ¿no? Pero rebasa siempre a logos, justamente, ¿no? Bueno, entonces, claro, el logos es, pues, lo que el ser humano posee como medida propia para poderse enfrentar a lo que hay. Dice Nicole en este punto, el ingreso de la realidad en nuestra medida es lo que llamamos conocimiento, ¿no? Ok. Entonces aquí está definiendo Nicole el conocimiento como justamente el modo en el cual el logos, ¿no? ¿Sí? Se encuentra con la realidad. Este habitar lo real es, en un sentido general, conocimiento. Y Nicole declara, todo conocimiento es verbal, ¿sí? Quiere decir, todo conocimiento se debe al logos, ¿sí? Que vale tanto como decir que es racional. Es decir, el conocimiento para Nicole es, como ya decíamos la sesión pasada, dado que Nicole asume el término logos como razón y como palabra, y dado que ese sería el modo en el cual nos las vemos con la realidad, entonces el conocimiento justamente tendría esta doble dimensión, ser por un lado racional, ser por otro lado verbal, ¿no? Y lo verbal y lo racional convergen siempre para Nicole en el logos. Entonces, todo conocimiento es verbalización, es, digamos, compendia el ámbito del lenguaje y también el ámbito de las facultades intelectivas, ¿no? Racional, entendimiento, el juicio, etcétera, 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 ¿sí? Vale preguntarnos si no hay algo más en el logos, ¿no? Por lo pronto dejo la pregunta abierta así. Les puedo adelantar la respuesta que yo le he dado a esa pregunta, que es sí, hay algo más que solo la razón y la palabra, pero eso lo desarrollaré en todo caso después, ¿vale? Pero por lo pronto Nicole lo plantea en estos términos. Muy bien. Bueno, no sé si aquí habría alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta por este punto. No, ok.
Vale, Sí, perdón, Carlos. sí, por favor, adelante. Con respecto a esto del conocimiento, Ujú. parecería que al ser el logos nuestra forma de habitar, y como dice ahí justo, el ingreso a la realidad, en nuestra medida es lo que llamamos conocimiento, parece que de alguna manera está tratando de abogar por una clase de conocimiento, ¿cómo lo digo? Vaya, no solo académico, o sea, justo la forma de habitar es ya un proceso de conocimiento. ¿Estaría bien interpretado esto? Sí, o sea, lo que creo que quieres decir, si te entiendo bien, es que cuando hablamos de conocimiento, pues no nos estamos refiriendo a algo así como el desarrollo que llevan a efectos las ciencias exclusivamente, ¿no? Es decir, a veces tendemos a pensar, ¿no? Es algo frecuente, de hecho, y ocurre muy a menudo en la filosofía, por cierto, que tendemos a pensar el conocimiento como ese producto o ese resultado del quehacer científico, por ejemplo, ¿no? Incluso se oyen expresiones tales como que la ciencia produce conocimiento, por ejemplo, ¿no? Y bueno, es verdad, pero en definitiva no es a lo que se reduce el conocimiento. Y Nicole es muy claro en esto, ¿no? Para él el conocimiento tiene este sentido más bien amplio. Por eso justo lo traía a colación a partir de las líneas que acabamos de leer, en virtud de las cuales, claro, el conocimiento no es solamente el resultado de una determinada actividad, que es la ciencia, ¿no? Pero obviamente ocurre con esa actividad, también ocurre con la ciencia, ¿no? No, el conocimiento empieza, para decirlo en términos incluso heideggerianos, ¿no? El conocimiento del que está hablando Nicole es un preconocimiento, es precientífico, ¿no? Es un conocimiento que acontece nada más abrir los ojos, poner atentos los oídos, sentir con el cuerpo, ¿sí? Nada más estar ahí presente, ahí estando tú, todo cuanto te envuelve o te atraviesa, justamente se hace conocimiento, ¿sí? En ese encuentro ya hay conocimiento, ¿sí? Y claro, Nicole sí va a hablarnos después de modalidades del conocimiento, y ahí tendríamos ya, obviamente, una clasificación que nos permitiría diferenciar el producto del trabajo científico, ¿no? O los resultados del trabajo científico de la experiencia inmediata que tenemos de nuestro entorno, por ejemplo, ¿no? Pero son modos, más no conocimiento versus otra cosa, ¿no? Entonces ahí sí estaríamos pensando el conocimiento en este sentido más amplio, ¿no? Que tiene que ver con cómo es que habitamos lo que hay a través del logos, ¿no? Bueno, no sé si esto te coloca un poquito mejor o todavía hubiese alguna duda ahí. No, gracias, está perfecto, Carlos. Vale, muy bien, gracias a ti. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Carlos, Sí, por favor, Luis. tengo una preguntita con esto último que dijiste vinculándolo a Heidegger. Yo creo que me andas leyendo los pensamientos. Porque, o sea, me parece, ¿no? Que así como lo estás planteando, no hay una forma de experiencia de mundo, no voy a decir conocimiento, puedo decir conocimiento de mundo, que es antepredicativo, ¿no? Que es una forma no predicativa de conocer, ¿no? Y me resulta muy llamativo porque también un concepto que hemos estado trabajando a lo largo del semestre es el concepto de intuición, ¿no? Y entonces quisiera ver, o sea, esta conexión, ¿no? Conocimiento, predicatividad o no predicatividad, y la cuestión de la intuición. No sé si pudieras un poco detenerte en esto, sobre todo porque ahorita que estoy viendo el texto, ¿no? Dice Nicola Cano, aunque lo estemos percibiendo, no lo conocemos todavía, pues la simple percepción no es conocimiento, como decían ya los griegos, ¿no? Entonces, entendamos algo, cuando dice la simple percepción, evidentemente no es la percepción que se da en estos seres que no tienen logos, ¿sí?
Es decir, si lo vemos en clave griega, podríamos decir que los seres que no tienen un alma racional, y estoy cayendo en todas las convenciones de los conceptos, pero no creo que sea importante hacer precisiones muy, ¿no? O sea, los animales no conocen, y no conocen porque precisamente no tienen logos, ¿no? No inteligencia, logos, ¿no? Y bien puede ser, ¿no? Que nosotros no conocemos, o sea, no podemos decir que conocemos por el simple hecho de la percepción, sino porque nuestra percepción ya está siempre, digamos, configurada por el logos, ¿no? Ahora, si eso es así, ¿en qué medida puede hablarse de experiencias no predicativas, ¿no? O sea, ¿cómo es esta forma de conocimiento no predicativo? Que también está en Heidegger, ¿no? Que es, o sea, de hecho, en realidad para Heidegger la experiencia de mundo fundamental es no predicativa, ¿no? Lo dice, es una intuición hermenéutica, y a mí me llama la atención el concepto ahí de intuición en Heidegger. Quisiera ver si por acá también se puede entender así, esa manera de habitar el mundo mediante logos, como lo está planteando Nicole. Muy bien. Bueno, igual es una cuestión bastante complicada. Es muy problemático cada que Nicole, porque no es la primera vez que hace este tipo de distinciones como la que acabas de leer, ¿no? Algo así como la simple percepción frente al advenimiento del logos, ¿no? De la palabra. Es problemático porque en sentido estricto, y de hecho siendo muy congruentes con el propio Nicole, postular la mera percepción es eso, un postulado que se hace desde el logos. Es decir, nos hace mucho sentido siempre de una manera analítica plantear algo así como hay un momento preliminar al acontecimiento de la palabra, y ese momento preliminar es, digamos, el funcionamiento incluso casi fisiológico de los sentidos, ¿no? O sea, como que hay un funcionamiento previo a la palabra y después eso pasa a logos y hasta ese momento se torna racional la cosa, ¿no? Sin embargo, ese postulado, y enfatizo, que es un postulado, hablar de esa actividad preliminar, eso se plantea desde el logos, porque en la vivencia como tal, no tenemos en sentido estricto acceso a la pura percepción. Cada que sientes, ¿sí? Cada que sientes lo puedes declarar, lo puedes expresar. A lo mejor no tienes la palabra exacta o precisa para declarar lo que estás sintiendo, pero claramente puedes declarar que estás sintiendo, ¿sí? Entonces, el acto de percibir, y yo lo amplío siempre a sentir, el acto de sentir ya trae consigo logos. Luego, el logos nunca es algo que está después del acto sintiente, permítanme decirlo de esta otra manera, ¿no? Entonces, en realidad, lo sugerente acá es que Nicole plantea esto con fines analíticos para poder plantear algo así como que solo hasta que hay logos hay conocimiento. Pero claro, tú dices ahora, bueno, seguramente está pensando en los animalitos y tal, ¿no? Puede ser, no siempre es claro en estos ejemplos, Nicole, ¿no? Pero también a veces parece utilizar el propio ejemplo del desarrollo psíquico de los seres humanos, ¿no? No olvidemos que Nicole, bueno, a lo mejor no lo sabían, tal vez no se puede olvidar por eso, ¿no? Les informo, ¿no? Nicole daba mucho las clases sobre psicología, ¿sí? Incluso justo esa es, digamos, de las materias que imparte cuando llega a la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Y entonces Nicole trae consigo el bagaje de la explicación psicológica en virtud de la cual se va tratando de dar cuenta de cómo se desarrolla el proceso cognitivo de los seres humanos. Y entonces, una de las tesis más conocidas del desarrollo psicológico humano es que en los infantes, es decir, en los bebés, hasta antes de que comiencen a hablar, no tienen memoria y parece que no pueden explicar, o más que explicar, expresar
todo cuanto les ocurre, porque les hace falta justamente la parte verbal, ¿no? Entonces, en ese sentido, parecería que el infante prelógico, quiero decir, anterior a que tenga lenguaje, es un conjunto de pura sensibilidad, de pura percepción, que sin embargo no llega a cabal expresión, precisamente porque no tiene la palabra, ¿sí? Pero por otro lado, digamos, aún concediendo esto, nos ocurre, y esto los invito a todos, de verdad, nos ocurre que tampoco es que tengamos acceso a cómo sentíamos antes de que pudiéramos hablar. Es decir, si tratásemos de hacer un exégesis de nosotros mismos, un esfuerzo de la memoria incluso, por tratar de recordar cómo sentía, ¿no? Cuando recién fui parido, sería imposible. No tengo acceso a la pura percepción, ¿sí? Eso es imposible para todos, ¿sí? Pero cuando tengo logos, no se da al margen del sentido y de la percepción. Es que cuando hay logos ya me entero de que estoy sintiendo. Y todo sentir a su vez se expresa con el logos, ¿no? Entonces, bueno, creo que Nicole un poco va a veces explicando por este camino, pero pienso que en realidad es una convergencia. Ricardo, voy contigo. Es una coincidencia siempre del logos y el sentir, ¿no? Entonces, tienes razón en parte, Luis, en que no está del todo siendo predicativo el logos, porque sería en este sentido solamente verbalizado, pero ciertamente esto predicativo siempre también acontece con el acto mismo del sentir. No son separables, acaecen juntos, digamos. Bien, Ricardo, por favor. Perdón. Hay también una pregunta en el chat, ¿no? Nada más para que nos... Ok, gracias, Luis. Sí, dos cosas. Te iba a avisar que Jorge Saúl García Sánchez participó en el chat. Te pediría que tú mismo la leyeras, Carlos, y le respondieras, porque me parece muy importante lo que está diciendo Jorge. Eso por un lado. Por el otro, no sé dónde, pero en algún lugar leí la siguiente sentencia. Primero fue el verbo. Por ahí lo leí, ya no recuerdo dónde. Uh-huh. Y la respuesta es no. Esto es, si tuviera que responder en términos nicolianos, entonces diría lo siguiente. Primero fue la expresión, uh-huh, no el verbo. Uh-huh. Ese es uno de los problemas a los que nos enfrentamos con Nicole. Tú ya lo adelantabas un poco, Carlos. Si por logos nada más entendemos palabra y razón, pues entonces simple y sencillamente estamos empequeñeciendo un término tan bello, tan amplio, tan brutal como lo es el logos. Por un lado. Por el otro, Carlos, no estoy de acuerdo con lo que decías, logos, memoria, no podemos retrotraernos a nuestros primeros momentos. Pues sí, claro, esto estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo no diría que la memoria comienza con la palabra. Uh-huh. Me parece muy atrevido, la mera verdad me parece muy atrevido, porque pareciera entonces, y esto es muy peligroso, muy, muy peligroso, que antes de la palabra somos ¿qué? Es decir, si comenzamos, o sea, fíjense ustedes nada más es problema, me encantan los problemas, ¿no? Fíjense ustedes lo que estamos diciendo. Si nos comenzamos a formar, que es nuestro tema,
si nos comenzamos a formar con el advenimiento de logos, entonces, ¿qué somos cuando no hablamos? ¿Somos entonces otra cosa? ¿Somos prehumanos? ¿Somos... es que no encuentro palabras. Por eso me quedo con el prehumano. No, por eso, jugando un poco, les decía a ustedes que no es primero el verbo. Si por verbo entendemos acción, ojo con lo que estoy diciendo, acción, temporalidad, entonces nos formamos desde el primer instante. Es decir, la expresión nos es dada, para utilizar el término de expresión en Nicole, la expresión nos expresamos como individuos desde el momento en el que nos dan libertad, desde el momento en el que nos dan autonomía. Uh-huh. ¿Y cuándo es eso? ¿Cuándo es eso, Carlos? ¡Pac! Nacer, claro. Claro, pero ¿cuándo naces propiamente dicho? Uh-huh. Sí, Pues sí. cuando te cortan. ¿Sí? Ahí, desde ese momento, respondes por ti mismo. Desde ese momento ya eres individuo. Desde ese momento ya expresas. Si tienes memoria... o sea, mi respuesta teórica sería, sí, claro, el neonato, sí, tiene memoria. Recuerda el mar en el que estaba. ¿Sí? Uh-huh. No quiero ir más porque estoy haciendo perder el tiempo, pero esta es que quería compartir con ustedes esto, y ahí está la intervención de Jorge. ¿Quieres que lo lea, Carlos, para que tú vayas escuchando? A ver, sí, por favor. Dice Jorge lo siguiente: la palabra que engaña, miente o falsifica entraña una malformación. Si la palabra da cuenta del ser, porque sin este no podrían mentarse las cosas que son, da cuenta también del ser propio del ser humano, incluso es este el paso anterior. Sin embargo, tal vez no deban olvidarse las propias intenciones, es decir, las intenciones personales de cada logos, al considerar que un paso después puede comprenderse que lo que habría, supongo, es el ser. El ser del ser humano que entraña la posibilidad de la malformación sería por la doble intención de logos, al poder aludir con verdad y con no verdad, donde por un lado de esta no verdad habría error y por otro falsedad, cosas harto distintas. Se comprende la alusión al fragmento homo mensura. Esta posibilidad se debería a una doble razón: la limitación y las condiciones personales de cada logos. Y pregunta, ¿se puede comprender así la formación? ¿Qué tanto la formación, malformación, se relaciona con el logos, dado que éste no da cuenta de toda la realidad? Y la segunda pregunta, ¿qué tanto... es que acá te faltó algo, Jorge. ¿Qué tanto el esto de la realidad que nos rebasa? Esto último, si puedes intervenir, Jorge, sería importante, porque la segunda pregunta no se entiende. Pero en fin, Carlos, toma la palabra. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, claro, empezando por lo que comentabas tú, es que es cierto, es un problema fuerte, porque si de nueva cuenta vamos a reducir o vamos a acotar el logos al ejercicio de la palabra, ¿no? Y además lo vamos a vincular al ejercicio de la razón o en general a las facultades intelectivas. La memoria puede ser interpretada también desde esta perspectiva verbalizada. Y claro, cuando la restringimos de esa manera, nuestra memoria previa a la palabra parece no existir. Y esto nos lleva al problema que tú planteaste, que bueno, muy bien, pero
una vez que me han parido y que me han separado de mi madre, ¿no? Allí empieza ya un acto, para empezar, empieza la vida de mí mismo, por mí mismo, ¿no? Mis latidos están dándome la fuerza para seguir existiendo. Y ya estoy en ese mismo instante, ¿no? Mi llanto ya es un modo de expresar mi ser, básicamente, ¿no? Y en ese sentido tienes razón, la expresión acaece en ese momento. Lo que siempre suele, lo que noto que Nicole suele decir en su obra es que justo en realidad nos poseemos plenamente hasta que adviene con nosotros la palabra, ¿no? No es que no nos tengamos, pero esto nos vuelve a colocar en el mismo problema, que en última instancia va a ser el problema también del misterio del logos, que desarrollará en la crítica de la razón simbólica, ¿sí? Es decir, hablar de un antes del logos, ¿sí? Siempre va a ser problemático porque lo hacemos desde el logos. Entonces siempre, en rigor, siempre estamos como en el límite mismo de lo que se puede decir, porque queremos adentrarnos con el decir en lo que no se puede decir. Entonces, ahí siempre está el terrible límite, digamos, ¿no? Del cual no podemos pues desprendernos, ¿no? Ahí está nuestra limitación, nuestra condición, en todo caso. Yo creo que en ese sentido es cierto que habría que, en todo caso, reconocer que entonces la noción de expresión no se puede limitar al logos verbal y racional. Y por eso, como muy bien señalabas, la expresión sería algo que rebasa la palabra y sin embargo es expresión. Es decir, tiene sentido, ¿sí? Y claro, en ese sentido lo que estaríamos haciendo es justo, ¿no? O dos cosas. O bien reconocer que el logos no es solo palabra y razón, y en ese sentido puede coincidir todavía con la expresión, o si lo es decir, si logos es solo palabra y razón, entonces la expresión es más que logos, ¿no? Y eso yo creo que ya es un planteamiento que cuestiona obviamente la teoría del propio Nicole, porque claro, Nicole se aferra muy a menudo a expresión logos, y logos palabra razón. Entonces, claro, una derivación tremenda es que el bebé no se expresaría porque no tiene logos. Esto, vamos, parece un contrasentido, ¿no? Y claro, el niño sí expresa el sol porque ya tiene palabra, ¿no? O sea, el mar porque ya tiene palabra, ¿no? Entonces parecería que la tierna infancia, digamos, el momento, el alba, digamos, de la humanidad es el acontecimiento de la palabra en uno mismo. Pero, ¿y luego que hay antes? ¿Qué pasa? ¿No? En ese punto, por eso tienes razón en señalar el problema, ¿no? Pero Nicole encuentra, ahí nos coloca en un límite, Nicole, que es muy difícil, en lo personal, aceptar del todo, ¿no? Pero interesante el planteamiento. Ahora, en relación con el comentario de Jorge, a ver, me voy a volver sobre lo que escribió Jorge para ir paso a paso, porque son varias cosas, me parece, ¿no? Muy, muy interesante todo. La palabra que engaña entraña malformación. Sí, aquí incluso Nicole estaría de acuerdo completamente, ¿no? La palabra da cuenta del ser porque sin este no podrían mentarse las cosas. La palabra da cuenta del ser porque sin este, me imagino que te refieres al ser, no podrían mentarse las cosas que son. Da cuenta también del ser propio del ser humano, ¿ok? Sí, incluso es el paso anterior, ¿ok? Tal vez no deban olvidarse las propias intenciones, es decir, personales de cada logos, al considerar que un paso después puede comprenderse que lo que habría es el ser. El ser del ser humano que entraña la posibilidad de malformación sería por la doble intención del logos, al poder aludir con verdad y con no verdad, donde por un lado de esta no verdad habría error y por otra falsedad. Cosas harto distintas. Ok, sí, de hecho eso es uno de los temas en los que concluye este texto, ¿no? Se comprende la alusión al fragmento homomensura. Muy bien. Esta posibilidad se debería a una doble razón, la limitación y las condiciones personales de cada logos. Y preguntas, ¿se puede comprender así la formación?
Ok, justo el salto a la pregunta un poco me costó un poco de trabajo comprender la pregunta a partir de lo previo, Jorge, o Saúl. Creo más bien que, a ver, sobre lo primero, cuando decimos que la palabra da cuenta del ser, hay que tener mucho cuidado con la expresión dar cuenta de, porque dar cuenta puede significar dos cosas. Literalmente ofrecer algo, ¿no? En un sentido de demostración, pero también dar cuenta, y este suele ser el sentido en el que más se emplea, explicar algo. ¿Sabes? Dar cuenta es dotar de explicación sobre algo. Entonces, la palabra explica al ser, no exactamente. La palabra, siempre que acontece, muestra el ser, porque el ser es evidencia primera en Nicole, ¿no? Lo primero que todo mundo reconoce, piensa Nicole, ¿sí? Y lo reconocemos en los entes, ¿no? Permítanme decirlo con una frase un poco más cotidiana, lo primero que ya sé de las cosas es que son, ¿sí? O sea, el ser es lo primero que ya conozco. Ahora, ¿qué son en particular las cosas? ¿De qué están constituidos? Eso es un conocimiento posterior sobre el cual ya se puede ir haciendo ciencia. Pero lo primario es el reconocimiento del ser, ¿no? Entonces, el logos muestra al ser. Siempre todo lo que sea que digamos, inevitablemente muestra al ser. Con lo cual, también adelanto para decir, la palabra que engaña o la palabra que miente, según Nicole, no oculta el ser, porque el ser es inocultable. Aquí es franca y abierta la oposición con Heidegger. El ser no se oculta, nunca se esconde. El ser está siempre dado. Ahora, en el error, en la mentira, ¿sí? En ambos casos, ¿sí? Ciertamente lo único que nunca va a ser falseable o equívoco es la presencia del ser. El ser no se deja nunca engañar. No hay manera, ¿no? No hay manera de que esto se esconda. La palabra es falsa o equívoca respecto de los entes, ¿sí? Y sobre todo, ¿sí? No solo respecto de los entes, porque como veremos en un momento más, no es que hablemos con los entes, hablamos de los entes, pero hablamos con otro. Entonces, la falsedad o el error, ¿sí? Acontecen en el comunicarnos con el otro, en nuestra comunión con el otro. Entonces, la falsedad y el error afectan al otro, no al conocimiento en sí. Entonces, digamos, esto, bueno, claro que afecta al conocimiento, pero el problema es que es el otro, pues, es con el otro. ¿Sí? Perdón, ahora sí puedo hablar. La cuestión, justo como la ponía usted, era lo que yo quería decir al decirme dar cuenta de logos, pero yo quería con esa expresión que quizá no formulé bien, y es que el Zoom ya no me dejaba hablar más, por eso no pude formular bien la pregunta y me faltaron algunas palabras. Pero con dar cuenta del ser quería referirme a al doble hecho de que se da cuenta del ser solo o sea, en el mismo hecho de haber la posibilidad, que es la que usted menciona, pero también intentamos dar cuenta del ser. A esto me refiero cuando pienso en los cursos de Historia de la Filosofía con el Dr. Horkheimer, y pienso en el dar cuenta siempre, o en intentar dar cuenta siempre del ser. Esto se relaciona a su vez con la formación y con las intenciones personales de cada logos, que es que no se pueden olvidar, porque usted dice, no importa que se mienta o se equivoque, siendo que estas dos cosas son distintas, nunca se oculta el ser. Completamente de acuerdo, pero esta sola comprensión, ¿cómo afecta a la formación? Siendo que, aunque el ser permanezca impoluto allí, la malformación nos afecta. Y quizás pueda reformular toda la pregunta, que más o menos era el planteamiento, de esta otra forma. Es el punto que yo quería plantear, es la autohipnosis. Si basta la comprensión del ser que hay en todo mental, tanto la posibilidad como el intentar dar cuenta con razones en donde nos equivocamos o donde falsificamos cosas distintas, como ya se dijo, o si es necesario otro tipo de autoconocimiento un poco más psicológico, sin olvidar jamás la ontología que siempre hay detrás. Es decir, ¿qué sentido tiene filosofar? Ok, ya veo con más claridad tu inquietud, Saúl.
Y bueno, aprovecho para mandarte un saludo, por cierto. Qué gusto escucharte. Gracias, un gusto también. Carlos, perdón que interrumpa, nada más rápido te aviso que esta Camila quería participar, si no recuerdo mal, y ahorita Diana también dice que quiere participar. Muchísimas gracias, Aldo, gracias. Y además veo que en el chat también Adriana había comentado algo, ¿no? Sí, ok. Ok, ya se me juntó la chamba, aguántenme tantito. Bueno, no, y les agradezco muchísimo, son muy generosos. Bueno, mira, en relación con lo que dice Saúl, es que lo íbamos a decir un poquito más adelante, pero lo digo ahora, ¿no? Tenemos que pensar muy seriamente si cada que decimos formación, debemos seguir creyendo que esto es equivalente a buena formación, ¿sí? Es que, ojo, o sea, lo que estoy planteando es pensar algo que casi siempre damos por supuesto, ¿sí? Sí, casi siempre, ¿no? O sea, léanlo, incluso en el propio Nicole, ¿eh? Ojo, Nicole, la formación suena siempre a buena formación. Mucho cuidado con esto, ¿sí? Y claro, la pregunta de Saúl es importantísima porque pues, pone el dedo en la llaga sobre la malformación también, ¿no? Que justo colocan ese prefijo de mal, ¿no? Utilizan la palabra mal como prefijo para distinguirla de la formación, ¿no? Que podemos sobreentender entonces que es la buena formación. Y creo que ese justo es un problema muy grave al pensar sobre la formación, ¿sí? La deformación, la malformación es formación también. Esto tenemos que comprenderlo, ¿sí? Y en cierto, bueno, no es cierto, y afecta efectivamente nuestra relación, no con el ser, ¿sí? Como muy bien señalaba Saúl, ¿no? Desde la perspectiva nicoliana, el ser siempre va a mantenerse presente y ya está. Sí, no hay manera de ocultarlo. El problema es que el ocultar, el mentir y el errar no afecta al ser, afecta a los otros y nos afecta a nosotros mismos en todo caso, ¿sí? Y cuando digo afectar, tampoco lo digo en un sentido negativo, es decir, nos repercute, quizás sea mejor palabra esta, a nosotros mismos y repercute en los otros. O sea, la formación en ese sentido está siempre jugándose en el encuentro con el otro y conmigo mismo, obviamente, ¿sí? Entonces, claro, puede ocurrirnos que no nos percatemos de que la evidencia del ser es tal, ¿sí? Que las cosas siempre muestran que son, y caigamos en el equívoco, pensará Nicole, de buscar al ser más allá de la presencia, intentando adentrarnos en el ente, y bueno, esto repercute en un modo del quehacer del pensar, ¿no? Eso por una parte. Por otro lado, el no procurar, y aquí curiosamente les decía hace rato que hay una radical separación entre Nicole y Heidegger en torno a cómo piensan el ser, pero ahora lo que voy a mencionar es una cercanía muy estrecha entre los dos, ¿sí? También de lo que se trata es de permitir que los entes se muestren ellos mismos para que veamos al ser por él mismo también, ¿sí? ¿Sí? Se trata en este sentido de procurar que las cosas mismas se muestren y en ese sentido, ¿sí? Procurar la comunión, ¿sí? Del mostrarse de las cosas, ¿sí? Que todos caigamos en la cuenta de que lo fundamental es que las cosas se muestren como son, que converjamos en la comunidad del acontecimiento del ser y no que intentemos persuadir desde nuestras propias singularidades de que el modo en el cual uno capta las cosas es el modo privilegiado. Es en este sentido en que ahí noto, Saúl, y bueno, y todos obviamente, que justo
ahí es donde se está jugando el terreno de la formación, digamos. O sea, formarse en este tenor, a mi juicio, ¿no? Digamos, aquí ya estoy pensando con todos ustedes a partir del texto, desde luego. Formarnos tendría que ver con un continuo estar en un proceso de autognosis, un proceso de estar constantemente viendo nos. Y aquí digo el nos en el doble sentido, a uno mismo y a los demás también. Es un acto de cuidado, me parece, y que tiene que ver precisamente con el dejar ser, ¿sí? Sé que a lo mejor estoy siendo todavía un poco oscuro con el planteamiento, es solo a propósito de la muy sugerente pregunta de Saúl. Espero que podamos en un poco más adelante hilar un poquito más fino, pero no sé si me doy a entender por lo menos en lo general en el planteamiento. ¿Sí? Ok, vale. Muchas gracias. Antes de darles la palabra, me gustaría leer solamente el comentario de Adriana rapidísimo. Ella piensa que se le ocurre que hay que pensar en el arte, ¿no? Las pinturas, la música, como formas de expresión. Algunos estudios filogenéticos señalan que se encontrarán antes del lenguaje. Es correcto, ¿no? Y qué bien que lo planteas como formas de la expresión, ¿no? Es decir, sí, en Nicole es clarísimo, el arte es expresión, ¿no? Y me gustó mucho cómo lo planteas, ¿no? Cuando hablas de algo que no tiene que ver con el lenguaje verbal, ¿no? Con el lenguaje de la palabra. Sí, la sonoridad musical y la captación de figuras y de colores parecen ser preliminares, ¿no? Pero lo que me gusta es el énfasis que planteas con la expresión. Absolutamente de acuerdo en ese punto, ¿no? Bueno, ahora sí escucho a quienes tenían dudas, por favor. Era Camila primero y después Diana. Muchas gracias. Quisiera como hilar un poco lo que decía Ricardo hace rato con lo que comenta ahora Adriana, porque precisamente, no, o sea, Nicole está hablando de esta recreación de lo real, ¿no? Que ya habías insistido en que lo real supera al lenguaje, ¿no? Y que al mismo tiempo el lenguaje nos permite habitar, ¿no? Morar. Y poco después de justo de la 310, la 311, habla de cómo ese obrar del lenguaje es histórico, ¿no? Es un obrar histórico, ¿no? Como ahí un poco la cuestión ligada con el habitar, ¿no? Pero justo, ¿no? También dice que la palabra forma y hay como un juego, como un doble movimiento, ¿no? De formación, de dos formaciones a la vez, ¿no? De realidad con lenguaje. Y que lo indecible es el caos, ¿no? Entonces ese exceso de realidad es esta cosa caótica. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, ¿no? O sea, el infante o el infant, ¿no? Este que no habla, ¿no? Y que expresa, y retomando lo que dice Adriana, ¿no? Dice que son formas de expresión, ¿no? O sea, las dos son formas que expresan, ¿no? O sea, no hay algo escindido aquí de que aquí está el infante que expresa y el lenguaje que forma, ¿no? Sino que hay como una cosa también entre, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué tanto hay de esto caótico en este lenguaje que obra? Porque yo creo que pues sí, en el arte también hay una cuestión de morar, ¿no? Y precisamente porque hay una cuestión de formación y también una cuestión histórica. Entonces, ¿qué tanto hay de esta expresión, ¿no? O cómo la estamos pensando en el lenguaje, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Es una pregunta muy buena porque justo que aparte nos permite avanzar en el propio texto. Qué bien que lo planteabas, ¿no? Me gustaría que pensáramos justo, y era algo que quería señalarles, ¿no? La noción misma de caos, ¿no? Creo que es adecuado pensar el caos como desorden, pero la palabra desorden nos induce a pensar una cierta cosa que no siempre es a lo que se refiere el caos, ¿no? Mi ejemplo predilecto para hablar del caos
es una vivencia que alguna vez tuve y a lo mejor muchos de ustedes también la han tenido. Si han estado alguna vez en una carretera donde hay, o donde sabemos que hay selva, de noche, sin luna, nublado, y se les apagan las luces del coche, y miran a lo que presuntamente es un horizonte, ¿sí? La cuestión es que no disciernen nada, ¿sí? O sea, en esa rotunda oscuridad, ¿no? No se discierne nada. Entonces, claro, ¿no? Me pueden decir, entonces, claro, el caos es la oscuridad, en el sentido que no vemos cosas singularizadas. Pero si han ido a alguna región del país, a mí me encanta, por ejemplo, Zacatlán, cuando de pronto en el día, desciende la nube de la montaña y se opaca por completo todo, tú lo que ves es una nubesota blanca, no puedes ver ni a 3 pasos de distancia de ti. Y de igual manera, aunque hay luz, no ves nada, ¿sí? O sea, esa es la idea del caos, ¿no? El no discernir. No que todo esté en un orden diferente al habitual, ¿no? Sino que no captemos absolutamente nada, que no haya discernimiento. Esa sería la idea. Entonces, me da la impresión de que Nicole, muy griego en este sentido, ¿no? Que si uno lee la teogonía en Hesiodo, el caos es eso, ese indiscernimiento. ¿Cuándo comienza el logos? Pues cuando se discierne gea de caos, cuando se diferencia. El diferenciar es ordenar ya, ¿sí? Entonces, claro, ¿por qué digo que diferenciar es ordenar? Pues porque justamente ya puedes notar 2 entidades, o sea, ya están operando las cantidades, 1 y 2, ¿sí? Y ya estamos reconociendo ciertas características de uno respecto de otro, digámoslo así, ¿no? Entonces, claro, lo que parece sugerir Nicole con esta idea, ¿no? Que, como les digo, me parece que también está siendo rescatada de ciertos estudios psicológicos que él tenía, y en esta época, por cierto, era muy presente su formación psicológica todavía, es que el niño, el bebé, ¿no? A ojos de los que investigan a los bebés, parecen que todavía todo lo ven de una manera confusa, o sea, literalmente todo fundido, ¿no? Pero en lo que tiene razón Camila, y en lo que estaba planteando Adriana en su comentario, es que, sin embargo, son capaces de expresar lo que confunden y, por mucho que esté confuso, cuando el niño lo expresa, lo diferencia de cualquier otra cosa. Así que, en sentido muy estricto, no están en el caos, ¿sí? Lo que ocurre quizá, digamos, es que no tienen todavía, pero ahí va, ¿no? Depuración en términos de expresión verbalizada, claro, que permita hacer que otros vean de una manera parecida lo que ellos a su vez han captado. Pero aún así, claramente están expresando, ¿sí? O sea, el puro acto de plasmar con las manos llenas de tinta en un lugar que sea, ¿sí? Eso es un distinguir. Y por mucho que pareciese que al infante todo está confuso, el acto de plasmar esa confusión, permítanme el juego de palabras, es un acto de singularidad y de diferenciación. Ya el infante, aún sin palabras, no está en el caos, no está en medio de lo indiscernible radicalmente, ¿no? Claramente ya estaríamos. Por eso la acotación de Ricardo era tan pertinente. Ciertamente, la expresión ya está dándose y está diferenciándonos. Y me atrevería a decir, a pesar de mi querido Nicole, es desde la expresión desde donde ya nos estamos formando, estamos singularizándonos, ¿sí? Y en este sentido, dando a conocer a otro, justamente, nuestro modo de habitar lo que hay, ¿no? Y por eso, efectivamente, el arte es esto también, ¿sí? Claro, históricamente, pues vamos, el arte es este acto expresivo, obviamente, naturalmente, ¿sí? Y, por cierto, de una vez agrego una cosita más, ¿no? No solamente es un acto expresivo, es un acto, va a decir Nicole, esta es una idea muy bella, es un acto
sin segundas intenciones, ¿sí? Es un acto que solo busca, piensa Nicole, esta es la postura que él tiene sobre el arte, es un acto que busca dar a conocer un modo en el cual justamente se presenta lo que hay a través del artista, sin búsqueda de gloria, de fama, de riquezas, de cualquier otra cosa. O sea, no es la motivación principal esto otro, sino el puro dar. En ese sentido es una vocación libre, ¿no? Claro, todos me pueden decir, bueno, pero yo conozco artistas que empeñan todos sus esfuerzos en que los reconozcan, ¿no? Bueno, muy bien, pero ahí es donde, diríamos, no se cumple esa vocación libre, ¿sí? Pues el que está motivado por aquello otro, que condiciona la acción por esos resultados, es el que no deja libre la cuestión. Carlos, odio interrumpirte, pero no. Ya te interrumpí. Está Diana, está Adriana, está Camila, está Adriana, está Sofía, así que, querido, Venga. Creo que no creo, sino la primera tendrías que darle la palabra a Diana. Sí. Adelante, por favor. Sí, gracias. Buenos días a todos. Hola. Y muchas gracias, también me está haciendo una sesión muy, muy grata. Y quizá al principio no me estaba gustando tanto, Nicole, porque no me gustaba el hecho de que equiparara el logos a razón o palabra únicamente, y no me gustaba el hecho de, como lo mencionaba hace un momento el profesor Joronefer, no sé, como que hubiese esta actitud o este planteamiento para con los sin palabra, por decirlo de alguna manera. Creo que eso es totalmente ya un posicionamiento y un problema político de entrada, ¿no? El no tener a los sin palabra como propio de lo humano. Y eso para con lo humano, pero también para con los animales o para con otras formas de naturaleza y otras formas de vida también es muy violento. Pero conforme fue avanzando me ha gustado más, y no sé qué tan acertado sea, pero he sentido a Aristóteles muy presente, y sobre todo en lo que hablábamos en el curso pasado de metafísica, cosas muy bellas, ¿no? Como cuando discutíamos sobre el principio de comunidad y el principio de no contradicción o todos estos principios lógicos. Me parece que eso también podría darnos un poco más de pauta para poder entender el logos como algo más que razón, como algo más que palabra, y esta relación entre la palabra como formación, pero la existencia misma y la realidad misma como ser, ¿no? Y eso lo retomé a partir de dos planteamientos de Nicole, que dicen algo así como todo conocimiento es verbal porque todo conocimiento es reconocimiento. Esto implica la identificación y esto implica el nombre. Y por otro lado, el conocimiento es siempre comunicación, que quiere decir diálogo, pero que quiere decir también comunidad. O sea, esta idea de la comunidad y en su relación con la comunicación y con la palabra nos da a entender de alguna forma esto, ¿no? Que estamos interrelacionados a partir de las palabras, pero que no solamente hay palabras, ¿no? Que todo esto que está unido en comunidad de alguna u otra forma es más allá de eso, y que creo que ese más allá también hace referencia a logos, porque me recuerdo mucho cuando con Aristóteles veíamos lo de la verdad ontológica en el principio de comunidad y la verdad epistemológica en los principios de no contradicción, ¿no? Y el profesor entonces nos mencionaba algo así como, en la verdad ontológica las cosas son en tanto son, las cosas en tanto son verdaderas. Uh-huh. Y en el principio epistemológico ya es como más una cuestión de la correspondencia entre las palabras y esas cosas, ¿no? Pero por ejemplo, cosas tales como el mar o el cielo o los árboles son verdaderos en tanto son. Una cosa ya distinta, ya más humana, por decirlo de otra manera, es que las palabras con las que las nombramos le correspondan, ¿no? Y que creo que es como un poco lo que también mencionaban hace un momento respecto a nuestras propias limitaciones humanas para nombrar todo eso. Y ya cuando terminó de gustarme Nicole, o al menos este texto, es cuando menciona esto de que la realidad es más rica que el verbo, ¿no? Que precisamente quiere hacer referencia también a esto, que todo lo existente, todo lo que es, va muchísimo más allá de las palabras con las que podamos nombrarlas.
Y quizá ahí también sería muy injusto decir que todo lo indecible es caos, porque que sea indecible para los seres humanos, que sea caótico para los seres humanos, porque no tenemos capacidad para nombrarlo, no quiere decir que no tenga cierto orden o que no tenga cierta consistencia ontológica, quizá, por decirlo de alguna manera. Y entonces ya para finalizar, aquí me queda como un poco no una duda concreta, quizá me gustaría más que pudiésemos adentrar en eso, no ahora, porque quizá no venga tanto cuento, pero al final es como esto que dice, el logos como distancia nos permite claridad, pero la mística como comunión, como ese acercamiento con las cosas, no sé cómo llamarlo, es más bien oscuridad. Quizá eso no me queda tan claro por ahora. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, Diana. Ay, qué pregunta la última, querida Diana. Y sí, algo querría decir al respecto, ¿no? Has visto muy bien cómo todos estos principios que te enseñaron, el principio de comunidad de lo real, hay que agregarle otro principio que es el de la comunidad de la razón. Hay un principio más que es la temporalidad de lo real. Y estos principios los plantea el propio Nicole, precisamente. Están escritos, están declarados y están sustentados en los griegos, concretamente en Anaximandro, en Heráclito, y los encuentras en este libro que es muy bueno, les recomiendo ampliamente, Los principios de la ciencia, ¿no? Y en efecto, el sentido de esto es que a Nicole le va a interesar mucho que el logos sea justo el punto de comunión entre todo lo humano, digamos, ¿no? Y efectivamente va a haber esta distinción entre el ser como siempre verdadero en tanto que inocultable, y otra cosa va a ocurrir en el terreno epistemológico, sin lugar a dudas, ¿no? Y sobre la mística, Diana, aguántame tantito. Ahorita intentaré balbucear algo, porque es difícil el tema, muy difícil, pero dame un minutito. Le doy la palabra a alguien más, por favor. ¿Quién seguía? Adriana González Burgos. Por favor. Bueno, la verdad que hermosa la sesión por lo que despierta, ¿no? Yo quiero compartir con ustedes las notas que fui haciendo en el cuaderno, que después de que las hice, dije, bueno, por ahí sería más rico poder compartirlas, ¿no? En lo que transcurre de la mañana pongo, desde que estoy en este seminario estoy buscando a conciencia el ser. Y me pregunto, ¿qué es el ser? ¿Dónde está si está en algún lado? Y cada vez que creo que lo puedo ver, se me escapa. Ni siquiera como el unicornio azul de Silvio Rodríguez, que se le perdió, pero seguramente algún momento lo tuvo. Yo no sé si alguna vez lo pude captar. Y me pregunto cuál es el camino para poder acceder al ser. Y la respuesta pareciera ser permanente en el seminario, que es el logos. Y entonces, pensando con Nicole y con ustedes, pienso que quizás el límite está en cómo definimos entre comillas, no quiero usar definimos, sino la idea que tenemos sobre el logos. Cuando el logos se reduce a un discurso razonado, es ahí, creo yo, donde hay un límite epistemológico y metafísico, pensando en el seminario, en la clase anterior del jueves pasado, ¿no? Y pensaba que hay una definición de metafísica que me gusta mucho, que es la metafísica como ciencia del ser y del conocer, ¿no? Nada más, eso. Pues nada más, querida Adriana. Bellísimas las notas que has llevado a efectos y te agradezco mucho que las compartas con todos nosotros, ¿no? Y sí, es bien inquietante también cuando uno se plantea esta idea de la búsqueda del ser, ¿no? En el caso de Nicole, como les hemos venido diciendo,
para Nicole, justamente el ser es lo que está más a la vista, ¿no? Es lo primario que captamos. Las cosas son, la presencia, ¿no? Una y otra vez formula esta expresión Nicole de varios modos, ¿no? Es decir, Nicole dice, el ser está a la vista, hay ser, el ser es presencia, ¿sí? Utiliza estas diversas formulaciones. Luego llegó otro filósofo, muy bueno, y se comenzó a preguntar si de veras decían lo mismo todas estas formulaciones, ¿sí? Y la conclusión a la que llega es que no son exactamente lo mismo estas formulaciones, porque el problema está en que siempre requerimos de una formulación, fíjense ustedes, ¿no? Requerimos siempre de una formulación para declarar el ser, ¿no? Es decir, si no tuviésemos logos, vamos a imaginarnos en este caso hipotético, ¿sí? ¿Cómo podríamos formularnos al ser? ¿Sí? Cabría incluso utilizar la propia exposición de Nicole en este texto. Sin logos, ¿cómo podríamos tener la vivencia del ser? Mi respuesta a esa pregunta es, ¿quién sabe? Es decir, confieso, no puedo saberlo. No. O sea, puedo conjeturar, imaginarme, pero no tendría certeza, ¿no? El caso es que digo ser. El caso es que cuando hablo, digo ser. Entonces, tal vez, ¿no? Esto concluía este filósofo que criticó a Nicole, tal vez el ser adviene por el logos y no al revés. No es que el logos provenga del ser, ¿sí? Pero ciertamente algo más rebasa al logos. Y acaso la forma más pertinente de hablar de esto sea más bien decir simplemente hay. Y con el logos, habitar el haber, valga la expresión. Espero haber entendido en lo general a ese otro filósofo, que luego les digo el nombre, para que esté entre nosotros. A lo mejor ya algunos saben a quién me refiero. Había alguien más por ahí, ¿no? También en las preguntas. Sofía dice, ¿no? Como dice Adriana, tenemos distintas formas de expresarnos. Para algunos niños el amor es dar un abrazo, regalar dibujos, decir te quiero, que lo diferencian de dar un golpe. Ellos no limitan los conceptos a las palabras y tal vez deberíamos recordar esa capacidad, ¿no? Sí, y aprovecho la intervención de Sofía también para decir un poco más al respecto de la cuestión, ¿no? O sea, en relación con la noción de expresión, que desafortunadamente, como les he planteado desde el principio del análisis de este texto, no aparece el término expresión en este texto ni una sola vez. Es algo que está pensando todavía Nicole para este año, ¿no? Les recuerdo que este es un texto de 1949 y va a ser hasta 1957, ¿sí? Es decir, 8 años después, que va a publicar por primera vez la primera edición de su famosa Metafísica de la Expresión, ¿sí? Entonces, está todavía en ciernes la noción de expresión. Ahora, es correcto, como lo está recordando Sofía, como lo ha planteado Adriana, como también lo ha mencionado Camila, hablar de tipos de expresión. Es correcto decir esto, ¿no? Es decir, digamos, de manera coloquial decimos, pues hay expresión verbal, hay expresión kinético-corporal, ¿no? O sea, nos movemos, en fin, clasificamos la expresión de varias maneras. Eso es correcto. Nicole, de hecho, va a partir de esos estudios, pero él, más que hablar de tipos de expresión, permítanme jugar con esta palabra, va a hablar de la expresión en términos de expresividad. O sea, la expresión no como productos del ser humano, no como, permítanme decirlo también de esta manera, salidas, ¿no? Que permitan ofrecer a otros una determinada singularidad.
La expresión es algo todavía más profundo, va a decir Nicole. ¿En qué sentido? En este. Para Nicole, la expresión es el modo de ser del ser humano, ¿sí? El hombre es el ser de la expresión, ¿sí? Es más, en el libro, en este que se llama así, Metafísica de la Expresión, hay un apartado completo, ¿sí? Que tal cual concluye declarando el ser humano ecce homo, ¿no? Es el ser de la expresión ecce homo, ¿no? O sea, he ahí el hombre, esa es la expresión. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente todas las modalidades de expresión que han mencionado, el arte, la ciencia, la cultura en general, son no otra cosa sino la huella en la realidad de este ser capaz de expresarse, ¿sí? Ningún otro animal, hasta donde se sabía en el momento en el que Nicole escribe estas cosas, ningún otro animal, como muy bien recuerda Camila en el chat, aquí te lo abrí un momentito, ya vi varios comentarios, las manos de tinta, ¿no? En las cuevas de Lacan, esas tintas, o las pinturas de Altamira, ¿no? Ahí tenemos certeza completa de que eso lo hizo un ser humano, ¿sí? O sea, todo eso que no es naturaleza, ¿sí? Es expresión. Y esto es fuerte, ¿no? O sea, todo lo que no es naturaleza directamente, ¿sí? Todo lo que no es naturaleza directamente es expresión. Entonces, cuando uno viaja hacia Yucatán o hacia Tabasco y de pronto te encuentras una piedra que tiene tallado algo, ¿sí? Ahí, fíjense, aquí dice Nicole esto, en ese momento nos reconocemos. Nos reconocemos porque, claro, reconozco que alguien como yo hizo eso. Es decir, un otro humano ejerció la expresión y la reconozco inmediatamente. Es decir, Nicole no duda en esto. O sea, la expresión es la manera apodíctica, evidente, de reconocer lo humano, ¿sí? Por eso, claramente, cuando vemos arte, nos reconocemos, ¿sí? Somos nosotros puestos allí, no en tanto mensaje de la obra como tal, sino como expresividad de lo humano. Y en eso también se abre la posibilidad de reconocer una posibilidad nuestra. Y esto, queridas y queridos colegas, se manifiesta tanto cuando nos conmueve profundamente como cuando nos estremece brutalmente la obra. En los dos extremos, tanto en lo más sublime y bello, armónico, terso, hasta lo más brutal, grotesco, terrible, y hasta engrueso la voz para que se sienta así, ¿no? ¿Sí? En esos dos extremos, queridas y queridos, me reconozco, ¿sí? Me reconozco porque sé que soy humano. Y aquí recuerda a Terencio claramente, Nicole, ¿no? Nada de lo humano me es ajeno, ¿sí? Por eso, la expresión es la peculiaridad ontológica del ser humano, ¿sí? El ser humano, así empieza la metafísica de la expresión incluso, el ser humano, dice Nicole, con un tinte muy cercano al ser para la muerte de Heidegger, dice, el ser humano expresa porque tiene que morir. Es decir, el ser humano es limitado, ¿sí? Y por ser limitado es capaz, para recordar las palabras que hemos leído, y porque somos capaces, expresamos. Y la palabra expresión es bellísima en este sentido, ¿no? Expresar, ¿no? La presión es esto, ¿no? Ah, fuerte, fuerte. Expresión, esto. ¿Qué es la expresión? Dejar ser nuestro ser, ¿sí? Y esto es algo que reconocemos porque somos los mismos, somos humanos, ¿sí? Entonces, también reconocemos nuestra comunidad ontológica en tanto humanos a través de la expresión, ¿sí? Y reconocemos la singularidad de la expresión también, ¿sí? Y podría no hablar alguien con palabras porque a lo mejor es mudo, ¿no? Alguna vez cuando hablaba yo de expresión, alguien me salió con el ejemplo del mudo, y dice, bueno, entonces aquí refutamos a Nicole, ¿no? Porque pues no puede fonar, ¿no? Sí, pero no. Es decir, podrá no fonar, pero claramente tiene lenguaje, tiene, y además, sobre todo, es expresión, ¿sí? Nuestro propio aspecto físico, nuestro modo de hallarnos
así, inmediatamente. Es ya expresivo. Y dice Nicole, incluso la presencia silenciosa del otro ya me dice algo. Es que yo no puedo evitar interpretar al otro aunque no me diga nada. ¿Sí? Porque, o sea, quiero decir que no me explícitamente me hable, ¿no? Yo lo veo y ya me dice cosas. Y correlativamente, él me ve y ya le digo cosas. Dice Nicole por eso que llevamos las categorías de nuestro ser, lo que somos, a flor de piel, dice Nicole. ¿Sí? Entonces, no hay esencia dentro de nosotros. La nuestra está expuesta y se entrega continuamente al otro. ¿Sí? Es hermosa esta idea, ¿no? Nos damos al otro. Y aquí contaría con lo que veníamos hablando de la formación. Es por nuestro modo de ser, forma al otro. Y el modo de ser del otro me forma. Aunque sea deformado. ¿Sí? Aunque sea deformado. Esto es bien importante. ¿Sí? Aquí está la cuestión. ¿Sí? Aquí está la cuestión. Metafísica 2 quiere participar, dice en el chat. Adelante, Metafísica 2. Gracias, Carlos. Yo soy Metafísica 2. ¡Wow! Sí, es mi parte técnica. No, eres como el mago de Oz, ¿no? ¿Cómo que Metafísica 2, Jalí? Por el amor de Dios, ahora sí me decepcionaste. Sí. Lo siento, alguien tiene que poner lo que nos pide la facultad. Bueno, a ver qué vas a decir, Metafísica 2. A ver, es que Metafísica 2 no puede hablar, entonces me ha pedido que yo le exprese, ¿sí? Justo mi participación va hacia eso. Quizás con eso ibas a cerrar, Carlos, la sesión, y es acerca de lo místico. Curiosamente, todos los autores que estuvimos revisando, se les ha señalado de místicos, o en algún sentido, ¿no? Dilthey, y lo vimos, ¿no? Cuando citábamos esta parte, ¿no? De lo que, del misterio, ¿no? ¿Se acuerdan? De esa música que es la vida, ¿no? O sea, Bergson también se le ha dicho que es una especie de misticista, ¿no? Por la cuestión de la intuición. Benjamin, pues no se diga, ¿no? El místico, pero judaico. A Heidegger, incluso está el misterio del ser, ¿no? El ocultamiento del ser. Y ahora, de nueva cuenta, viene con Nicole este asunto del misterio. Y entonces yo quería traer a colación, ¿no? Esta raíz etimológica que es el mí, que la estuve buscando, ¿no? Y que es muy bonito el significado que tiene, porque el mí sí algo cerrado, algo secreto, algo oculto, pero digamos que el miein, que es griego, lo que significaría es como el acto de poner un dedo sobre la boca y cerrar los ojos. Es decir, al silencio. ¿Sí? Y me parecería que esta pregunta que nos ha estado rondando, ¿no? De este límite de logos, ¿no? Parecería que a lo que apunta siempre es al silencio, ¿no? Y habría que preguntarnos también en ese sentido en el papel formador que tiene, ¿no? Digo, iba hacia allá seguramente la cuestión, ¿no? Y quería citar, pues, rápidamente, está un poco largo, pero hay una carta justo de los textos que vimos de Benjamin, hacia el final de este periodo, digamos, del joven Benjamin, universitario, que le dirige a Martin Buber. Es muy reconocida la carta, siempre la traducen por fragmentos, porque ese tomo de las cartas nunca nadie lo traduce, ¿no? Y quisiera leerlo, porque justo habla sobre eso. Y lo tengo aquí, se los leo. Dice Benjamin: puedo entender la escritura en general solo como poética, profética, objetiva, pero en relación a la eficacia solo en tanto mágica, esto es, inmediata. Todo efecto saludable, de hecho, todo efecto no inherentemente devastador que cualquier escritura puede tener,
reside en su, de la palabra del lenguaje, misterio. Por muchas formas en que el lenguaje pueda probar ser eficaz, no lo hará a través de la transmisión de un contenido, sino más bien a través de la más pura apertura de su dignidad y de su naturaleza. Y aquí prescindo de otras formas de eficacia, como la poesía o la profecía. Entonces me parece una y otra vez que la cristalina y pura eliminación de lo indecible en el lenguaje es la forma que nos es dada y la más próxima para tener un efecto en el lenguaje y por lo tanto a través suyo. Esta eliminación de lo indecible me parece que coincide con el modo de escritura propiamente objetivo y sobrio y que anuncia la relación entre el conocimiento y la acción justamente dentro de la magia del lenguaje. Mi concepto de estilo y de escritura objetivos y al mismo tiempo altamente políticos es el siguiente: conducir a aquello que fue negado a la palabra. Solo donde la esfera de lo carente de palabra se abre lo indecible en la noche pura. Puede saltar las chispas mágicas entre la palabra y la acción movilizadora, donde reside la unidad de estas dos entidades igualmente efectivas. Solo la concentración intensiva de las palabras en el núcleo más íntimo del enmudecimiento llega al verdadero efecto. No creo que haya ningún lugar donde la palabra pueda estar más distante de lo divino que en la acción efectiva, de modo que no es capaz de dirigirse hacia lo divino de otra forma que no sea a través de sí misma y de su propia naturaleza, entendido como medio prolifera en exceso. O sea, básicamente, para resumirlo, porque sí está un poco larga, lo siento, es una distinción de Benjamin, ¿no? Entre un lenguaje que comunica por medio de palabras, donde se instrumentaliza el lenguaje, y un lenguaje, ¿no?, que trata de remitir a este momento inmediato que nos relaciona ya con las cosas. Y bueno, eso era lo que quería señalar. Muchas gracias, Carlos. No, gracias a ti, querido Jalí. Y yo creo que habría una coincidencia muy importante en ese punto, ¿no?, entre Benjamin y Nicole. Ahora, y avanzamos un poquito para allá y ahorita le doy palabra a quienes están participando en el chat. De nuevo les agradezco, ha sido muy, muy fructífera esta sesión, ¿no? Nicole va a reconocer que justo el logos, pues, ¿sí? El logos es simbólico, dice Nicole, ¿sí? Y esto nos fuerza a pensar lo simbólico, claramente, ¿no? Por ahí ya Diana adelantaba un poco en su participación este pasaje justamente de la palabra como puente entre lo que es y uno mismo, digamos, ¿no? Es decir, la idea de lo simbólico Nicole la retoma justamente de Platón, ¿sí? Por ahí Diana justamente decía, bueno, yo recuerdo mucho a Aristóteles, es verdad, le debe mucho a Aristóteles, pero Nicole está constantemente dialogando y pensando con Platón, ¿no? También, fuerte, ¿sí? Y Nicole siempre traía a colación justamente el banquete de Platón y muy señaladamente el discurso de Aristófanes, que es en donde se plantea la idea del ser humano como símbolo del ser humano, ¿no? El hombre es el símbolo del hombre, se lee en la traducción. Y claro, esto, como recuerdan ustedes, viene a colación de la narración que plantea Aristófanes como explicación del origen de Eros. Y esto pues nos remite a esta narración de los tres sexos, ¿no? De estos seres de 4 brazos, 4 piernas, 2 cabezas, bueno, más bien 2 rostros y una sola cabeza, ¿no? Que son partidos por la mitad, dada su altivez y su arrogancia, una suerte de presunta cabalidad que les hace creer que pueden ahora subir a donde moran los dioses, ¿no? Zeus, para recordarles su lugar y sobre todo para que no olviden que no están completos, dice Aristófanes, pues los parte con un rayo, ¿no? Y intentando resarcir la ruptura, pues incluso morían abrazados, dice la narración. En el momento en el cual parte Zeus a estos seres, ¿no?,
en esa separación, cada parte se convierte en el símbolo del otro. Ese es el mito, simplemente lo estoy recordando para tenerlo presente. Nicole ahí observa que entonces podríamos decir que en realidad todos somos símbolos de todos, todos somos complemento de todos somos lo que nos falta, pero al mismo tiempo lo que nos complementa a cada uno. Y buscando completarme a mí mismo, buscándome a mí mismo, me busco en el otro, precisamente, ¿no? Entonces, la comunidad ontológica de nosotros mismos, ¿no? Justo lo que nos revela es, por un lado, como veníamos diciendo desde el principio, que no somos todo, que no estamos acabados plenamente, y por otro lado, que somos complementarios todos. Y la complementariedad de unos y otros se manifiesta a través de la expresión, ¿vale? La palabra, como obra nuestra, según lo que nos ha dicho este texto, también sería simbólica porque nosotros mismos somos simbólicos, por un lado. Y la palabra lo que busca es complementar al mismo tiempo que mostrar, ¿sí? Complementa lo que veo a través de lo que no veo. Permítanme este juego paradójico, casi un oxímoron, ¿no? Cuando yo digo árbol, ¿no? Esto me recuerda a una de las conferencias de Borges, ¿no? Si como dice el griego en el cratilo, debió decir cratilo, por cierto, bueno, si como dice el griego en el cratilo, cuando digo río, viene todo el torrente del agua, claro, ahí lo que está recordándonos es justamente que la palabra hace presente lo que está ausente. Esta expresión, de hecho, la dice Heidegger en el parágrafo Síntesis y Tiempo. La palabra presenta lo que no está presente. En este sentido, la palabra es simbólica, complementa una ausencia haciéndola presente sin ser ella misma. La palabra, la cosa mentada. Y por esto, la palabra es un puente que nos acerca a la cosa, pero al mismo tiempo mantiene el hiato entre la cosa y yo, ¿sí? Nicole le llama esto simbólico, claramente, por la idea del complemento. Pero aunque menciona, y lo dice en este texto, aunque menciona que la palabra mantiene separado, olvida decir entonces Nicole que la palabra, además de simbólica, es diabólica. Es decir, es lo que separa. El logos es en rigor simbólico y diabólico. Es las dos cosas. Junta, acerca, pero separa. Digamos que el logos une pero no confunde, ¿sí? Y en ese no confundir exige una distancia. No podemos entonces sino que declarar que si el logos es lo que nos comunica con lo que es y nos comunica con el otro, porque con logos es como nos aproximamos al otro y hablamos sobre otra cosa, ¿sí? De ahí que cambie el esquema del conocimiento Nicole, ¿no? Un sujeto hablando con otro sujeto sobre el objeto, ¿no? Dice Nicole, tiene una figura triangular. Claro. ¿Por qué? Porque son por lo menos dos, ¿verdad?, que se refieren a un mismo objeto, ¿no? Ya no es el esquema sujeto-objeto de la modernidad, sino sujeto-sujeto sobre el objeto. Y este triángulo se puede volver cono, ¿no? Entonces, si somos varios, como ahora mismo, que estamos hablando sobre lo mismo, pues como si estuviéramos en un círculo refiriéndonos a una misma cosa, ¿no? Entonces, bueno, nos comunicamos entre nosotros sobre lo otro. Y en ese sentido, la palabra simbólicamente nos diferencia y nos aproxima, simbólico-diabólicamente, ¿sí? El logos, entonces, si es diabólico, no permite que nos fundamos. Y aquí es donde entra la cuestión del misterio que ha señalado Jalí. Por eso Nicole reconoce en el guardar silencio, en el dejar de hablar, ¿sí? Me atrevería a decir, en algún sentido, en el dejar, en el tratar de apagar la racionalidad también, estaría una comunidad, una aproximación inmediata con lo otro, una fusión que para Nicole es ya mística, ¿sí? Y en ese sentido, habría que aprender justamente a guardar silencio, ¿no? Y aquí guardar significa guardarnos
en el silencio para poder comulgar, con fundirnos con lo que hay. Y ahí el logos, pues, tendría pues que ceder su lugar. Sería una manera de superación. Pero Nicole no da el paso y dice, bueno, pero la filosofía está más bien en el lado del logos. Regresa. Y a propósito de lo que decías tú, Jali, Carlos, perdón. Perdón, sí. Lo lamento mucho la No. información así tan bruta. Es que otra vez, nada más para que lo tengas presente, y perdón por andar con las prisas, pero está Jesús, Abraham, escribe algo Sofía y Daniel. Denle, ya me callo yo. Por favor, hablen ustedes. Bueno, Carlos, sí, muchas gracias. Perdón, Jesús, nada más para tratar de redondear esto, Sofía escribió en el chat algo realmente muy bello. Dice, tal vez gracias al misterio nos mantenemos en el asombro, trauma, y continuamos la búsqueda. Es como un motor. Esto último, querida Sofía, bórralo, por favor, y nos quedamos con lo otro, que de veras que bello lo dijiste. Sí, de lo que se trata es de mantenerse en el asombro, y bellamente recuerdas el origen griego de eso, el zauma. Nada más que haberlo leído porque viene muy a cuento. De acuerdo. Jesús, por favor. Sí, gracias, Carlos. Bueno, ahorita, durante todo esto que se ha venido diciendo, me surge la idea de que quizá tal vez sea necesaria una distinción entre el logos como palabra y lenguaje propiamente, y el logos como expresión propia del ser. Creo que es hacia lo que se quiere referir Nicole, porque preguntaría más bien si no es que acaso el logos como esta palabra del lenguaje tiene más bien una suerte de formación también, es decir, si no hay una manera en que se forme el propio lenguaje, y si esta formación del lenguaje no sea propiamente la malformación a la que quizá el compañero hacía referencia hace un momento, la propia formación del lenguaje, como lo que ahorita venías mencionando, que tal vez une y también separa, y que tal vez, para decirlo quizá con Heidegger, oculta al ser, parece que no lo deja expresar en su totalidad, a cabalidad, a pesar de que Nicole ve muy bien que el ser ya se expresa. Pareciera que al tratar de definirlo con el lenguaje propiamente, hay una suerte de malformación, porque lo pienso de esta manera: ¿no será acaso que la formación propia del lenguaje sea ya una malformación que tiene de suyo el lenguaje, y que al tratar de definir cualquier cosa por medio del lenguaje mismo sea una malformación? En este sentido, tal vez también cabría pensar esto que se está pensando ahorita, que es el silencio. Por eso tal vez la importancia de silenciarlo, en tanto que silenciar este lenguaje mal formado, que no deja expresar al ser en tanto que es, sino que lo trata de definir, pues, como lenguaje. Esa era mi inquietud. Ok. Gracias, Jesús. Creo que yo tendría cuidado, porque, otra vez, ¿no? Jugar con el malformación y formación implícito, buena formación, porque parecería que estarías, digamos, como sugiriendo que con la palabra el ser se deforma, ¿no? Como que pierde su forma o algo así, ¿no? Yo no vería que la limitante del logos sea una mala formación del ser, ¿no? Usando tus términos. Porque el logos siempre muestra el ser, no importa qué sea lo que diga. Es decir, lo que sea que se diga hace patente el ser. Por eso no hay un problema, digamos, de ocultamiento ni nada. Incluso en el empeño con definir el ser, ¿no?
Claro, la cuestión más bien, el equívoco está en creer que la definición es la única forma de mostración del ser, cuando en realidad el ser se manifiesta desde el inicio mismo de querer definir al ser, ¿sí? El ser no necesita, según Nicole, no necesita definición, ¿sí? Entonces, que el logos quiera constreñir al ser al procurar definirlo, no creo que sea necesariamente una malformación. Creo en todo caso que a lo que deriva todo intento de definir el ser es a una expresión otra de manifestarse el ser. Y en ese sentido, ninguna definición del ser es mala, comillas, ¿sí? Sino es simplemente otra forma en la cual el ser aparece. Entonces, si leemos esto en clave histórica, por ejemplo, e incluso recuperando el modo en el cual Heidegger repasa la historia de la ontoteología, Heidegger dirá, bueno, la historia es un continuo estar ocultando al ser. Nicole diría, el ser se ha expresado de diversos modos a lo largo de la historia de la filosofía. El equívoco está en creer que cada modo es el modo de expresar al ser. Ahí es en donde habría un problema, ¿no? Pero para Nicole más bien son, en todo caso eso, expresiones que con el logo simbólicamente generamos para dar con el ser nuevamente. Pienso yo que por aquello. Ricardo, ¿quieres decir algo? Gracias, estaba a punto de interrumpirte porque ya faltan pocos minutos para terminar y al menos una persona más quiere participar, que es Daniel García. Creo que habría que darle... Primero. Hola, buenos días, muchas gracias. Yo quería retomar un poquito este asunto de la mística que ya han mencionado y que mencionaba Jalil. Sobre todo porque a mí siempre me ha llamado la atención, mucho más tomando, por ejemplo, el asunto de que en cierto momento se dice que esta mística es una experiencia personal, ¿no? Que no se puede decir, que incluso nos sobrepasa. Pero, por ejemplo, pensando en San Juan de la Cruz, ¿no? ¿Qué necesidad hay entonces de decirlo? Y justamente me viene un poco esta idea de que es esa, ¿no? De lo que mencionábamos hace rato, de la expresión, ¿no? Quitar o dar esa posibilidad o fuerza o presión, ¿no? Entender al ser que en esta experiencia me ha sobrepasado. Busco entenderlo, ¿no? Entre ese silencio y esto que nos adviene. Siento que esto está relacionado con lo que dice Jalil, ¿no? Se puede dar esa expresión en la poesía, por ejemplo. A mí me llama mucho la atención este asunto en San Juan de la Cruz, ¿no? ¿Qué necesidad hay de decirlo? Y de qué manera de decirlo, ¿no? También. Y un poco mencionado también y relacionado con la clase pasada, esta temporalidad y el logos, ¿no? Que esto que decías que era como una espiral, o sea, este logos, silencio, lo vería de esa manera, ¿no? Para confundirnos, para crear comunidad, pero también ese silencio logos, en ese proceso, nos permite la comprensión. Esa sería mi participación. Muchas gracias, Daniel. Muy bien tu participación. Y está Abraham también, Carlos. Abraham, por favor. Sí, tenía una duda. Ahorita que dicen eso de mala o buena formación, no entiendo cómo diferenciarlas. O sea, ¿en qué reside una buena o mala formación? Me explico. No niego que en términos prácticos pues haya formas brutales de formación, ¿no? En este mundo, que eso parece indiscutible, ¿no? Pero no entiendo cómo podría yo, por ejemplo, diferenciar de una práctica, pensándolo educativamente, que sea buena formación o mala formación. Porque, por ejemplo, ahorita que cuando Nicola habla sobre la falsedad o sobre el equívoco, por ejemplo, en la falsedad estaría la intención, pero si uno empieza a volverlo más complejo, uno a veces tiene la intención de hacer el mal y hace el bien, y al contrario. O sea, no sé, me parece como muy confuso esta distinción entre mala y buena formación. No sé si hay alguna forma de orientarme. Muchas gracias, Abraham. ¿Hay alguien más todavía para juntarlas? Hay dos preguntas en el chat, pero
Digo, no sé si tú dirás si las retomamos la siguiente sesión, si te las leo o... A ver, si me las puedes leer, por favor. Sí, Martín pregunta, ¿el silencio es entonces otro modo de expresión? Y Diana dice, ¿pero a qué se refiere con esto, con este confundirnos con lo otro mediante el silencio sea oscuro? Perdón, lo leo otra vez, ¿no? ¿A qué se refiere con que confundirnos con lo otro mediante el silencio sea oscuro? Ya. Ok. Sí, vamos a tener que retomar varias en la próxima sesión, pero está muy bien. Yo, digamos, comenzaría con la cuestión que planteaba Daniel, ¿no? Según Nicole, y en esto me parece algo interesante, expresar es una condición, ¿no? O sea, es nuestro modo de ser. No podemos evitar expresar. Y entonces, incluso el silencio es expresivo, precisamente. ¿Sí? Ahora, la cuestión está, pienso, en que además de aprender a guardar silencio, también hay que aprender. Esto es una cosa que he pensado a propósito de Nicole. No lo dice Nicole, lo digo yo, ¿no? Perdonen la inmodestia. Hay que aprender también a escuchar lo no dicho en lo dicho. No es simplemente retrotraernos, guardarnos, quiero decir, guarecernos, ¿no? De todo posible logos, ¿sí? No es abandonar lo común, sino aprender a habitar con la palabra lo alógico, lo que no está en la palabra. Y en ese sentido, Diana, cuando hablo de que es oscuro, estaba un poco jugando con la metáfora de que esclarecer, o sea, precisar con palabras es en cierto sentido esclarecer, aclarar. No hay palabras precisas o exactas que nos permitan apropiarnos de esta experiencia. Y por tanto, no hay esa claridad que presumiblemente la palabra suele comportar. A eso me refería con que es oscuro, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea de menor valía, ni que sea incognoscible. Es que claro que podemos conocer eso, pero con la palabra es muy difícil en todo caso conocerlo, si es que acaso, ¿vale? A eso me refería. Y el asunto de la buena y la mala formación es muy difícil, Abraham. Con el siguiente texto que vamos a abordar la próxima semana, ahí podríamos decir algo, pero de todos modos va a ser algo complicado. Así que me reservo tantito la respuesta de esta última cuestión. Sí, ¿puedo intervenir un momento? Por supuesto. Porque en realidad yo no me aguanto no decir algo. Qué horror. Es como cuando escribimos un texto, escuchamos una obra. Es tan difícil, más bien, no existe la última palabra. Eso. Cuando morimos, sí, siempre nos llevamos muchas palabras más. ¿A qué me quiero referir con esto? Que me preocupa mucho y me preocupa filosóficamente el que una y otra vez regresemos a la pregunta por la formación y la malformación. Y más me preocupó, no sé si fue Daniel, no escuché el nombre. Abraham, pero, Abraham. ¿Cómo saber? Ya incluso lo quise entender con cierta desesperación, lo cual me encanta. ¿Cómo saber si formo o malformo? Pues, querido Abraham, siempre, escuchen lo que les voy a decir, siempre es una vez habiendo formado. Por eso, la formación
es un arrojo. Nosotros no sabemos qué estamos haciendo de nosotros mismos, queridos amigos. No lo sabemos. Nos hacemos, no hay de otra. Nos tenemos que hacer, nos tenemos que formar y no sabemos qué estamos haciendo de nosotros mismos. Ya no digamos del otro. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo ahora? Lo dijo muy bellamente Carlos. Nos estamos conformando. ¿Sí? Al pensar conjuntamente, nos estamos conformando. ¿Qué estamos haciendo en este momento de nosotros mismos, Sofía? Pues no sabemos. No sabemos. No, desconocemos el resultado. Podemos tener idea de cómo va a salir el pastel, ¿verdad? Porque lo hemos hecho muchas veces. Pero nosotros, seres finitos, solo nos podemos hornear una sola vez y no sabemos qué es lo que va a suceder. Vean ustedes lo bellamente trágica que es la vida. Bellamente trágica, ¿sí? Nos tenemos que lanzar. No hay de otra, ¿sí? Nos tenemos que lanzar sin saber nadar. Nos lanzamos a la vida sin saber lo que es la vida. Nos lanzamos a la vida viviendo, ¿sí? Y nunca pudiéndonos definir de manera cabal, decir, no nos podemos decir de manera cabal. Y nos podemos maldecir. Y lo hacemos continuamente, no nos hagamos tontos. ¿Sí? Entonces no es, por favor, no distingamos de manera tan radical entre el bien y el mal, ¿no? El bien formar y el mal formar. No, toda formación es dialéctica, ¿sí? Implica lo uno y lo otro, no lo uno o lo otro, sino lo uno y lo otro. No hay formación sin malformación. Es lo que quería decir, no me lo podía quedar, querido Carlos, lo siento. No, pues maravilloso y te agradezco mucho la participación. Queridos, queridas, ya nos pasamos un poquito. Les agradezco muchísimo la sesión, creo que ha sido muy fecunda, muy nutrida y pues la próxima concluimos la otra lectura de Nicole. Les agradezco muchísimo, que estén muy bien.